Hoy presentamos La nueva estudiante y una triste despedida. Goku se encontraría en su cuarto, durmiendo tras lo acontecido en el capítulo anterior. Oni y Chan gritarían Jutsu y Karin en el sueño del azabache despertándolo. ¿Qué? ¿Por qué estoy en mi habitación? Pensaría Goku confundido. Buenos días Goku, diría Aizen lanzándole un golpe al rostro de su hijo, pero al golpearlo sentiría como si hubiera impactado en contra de una roca. Ah, eso dolió, gritaría Aizen revolcándose del dolor llamando la atención del azabache. ¿Ocurre algo, padre? Preguntaría Goku levantándose de la cama. ¿Acaso comes rocas o algo así?, diría Aizen, soplando su mano derecha puesto que estaba toda roja. No sé a qué te refieres, diría Goku confundido, pero repentinamente se le vendrían a la mente sus hermanas. Oye papá, dime cómo se encuentran Jutsu y Karin. ¿Aún siguen lastimadas?, preguntaría Goku preocupado. ¿Lastimadas? ¿De qué hablas?, preguntaría Aizen confundido observando a su hijo. Goku se confundiría más por la respuesta de su padre. Momentos después, afuera de la casa. Es un milagro, un camión se estrelló contra nuestra casa y ninguno de nosotros recibió ningún solo rasguño, diría Aizen agradecido. Y lo más milagroso es que ninguno de nosotros se despertó cuando esto pasó y gracias a eso el camionero se escapó, diría Karin. No lo entiendo, sus heridas sanaron por completo, además piensan que los destrozos de la casa fueron por un accidente, seguramente fue Rukia-chan quien las ayudó y de alguna manera les borró la memoria, pensaría Goku. Oni-chan, apresúrate y come tu desayuno o llegarás tarde, diría Jutsu antes de ingresar a la casa junto con Karin y su padre. De acuerdo, entraré en un momento, diría Goku sin dejar de ver los destrozos. Jutsu observaría un segundo a su hermano para posteriormente ingresar. Me pregunto si habrá vuelto a ese lugar que me había mencionado. Aún así espero volver a verla ya que quiero agradecerle por haberlas ayudado, diría Goku sonriendo observando el cielo. Ya al mediodía en el instituto, dos chicas se encontraban caminando juntas por los pasillos. Orihime, ¿trajiste tu almuerzo?, preguntaría Tatsuki. Sí, hoy es pan de judías dulces con forma de pescado y ramen con wasabi y miel, diría Orihime. Tatsuki se imaginaría cada uno de los ingredientes que había mencionado su amiga, no gustándole el resultado. ¿Quieres un poco, Tatsuki?, preguntaría Orihime. No, no hace falta, diría Tatsuki riendo nerviosamente. Pero está delicioso, diría Orihime, pero terminaría chocando en contra del azabache, lo que provocaría que terminara cayendo al suelo. Orihime-san, preguntaría Goku confundido mientras la observaba en el suelo. Lo siento, diría Orihime disculpándose por chocar contra él. Oye Goku, no puedes solo chocarte con alguien y quedarte viéndola, diría Tatsuki molesta. Lo siento, estaba distraído, diría Goku asustado por la mirada de su amiga. Tatsuki solo le observaría con el rostro enojado. Lo siento Orihime-san, no fue mi intención, diría Goku. No pasa nada, diría Orihime. Déjame ayudarte, diría Goku tendiéndole una mano. Orihime notaría el gesto del azabache, pero observaría cómo le daba una sonrisa, lo que provocaría que se sintiera nerviosa. Estoy bien, de verdad, diría Orihime levantándose rápidamente. ¿Estás segura?, preguntaría Goku acercándose. Si estoy bien de veras y ahora que recuerdo, tengo algo que hacer, nos vemos, diría Orihime empezando a correr. Espera Orihime, diría Tatsuki, pero observaría cómo su amiga se alejaba. ¿Qué le pasa?, preguntaría Goku confundido. ¿Tú qué crees? Tal vez le asustó tu cara, diría Tatsuki riéndose. A Goku le saldría una gota de sudor en su mejilla al escuchar aquello. En cualquier caso, ¿por qué llegas tan tarde? Ya es hora del almuerzo, preguntaría Tatsuki. Han pasado algunas cosas, ya te contaré más tarde, diría Goku dirigiéndose a clases. Tatsuki se confundiría por el comportamiento del azabache, preguntándose si le había pasado algo malo. Momentos después en el aula de clases. Goku, he oído que un camión se ha chocado contra tu casa anoche, diría Keigo. Algo así, aunque el conductor se escapó, diría Goku. ¿Ya limpiaron el desastre?, preguntaría Misuiro. No, aún no, aunque toca remodelar la casa, diría Goku. ¿Necesitas ayuda?, preguntaría Chad. Es muy amable de tu parte, pero no hace falta, diría Goku sonriendo. Olvídalo Chad, si terminas ayudándolo acabarías echando abajo toda la casa, diría Keigo. El azabache sonreiría por la interacción de sus amigos, sin embargo, no se percataría que alguien se acercaba hacia él por atrás. ¿Qué clase toca ahora?, preguntaría Goku.
Laboratorio, diría Misuiro. Ara, ¿así que tú eres Goku-kun? Preguntaría a alguien atrás del azabache. Esta presencia, pensaría Goku dirigiendo su mirada atrás de él, sorprendiéndose de quién era. Mi nombre es Rukia y me sentaré a tu lado a partir de hoy, diría Rukia sonriendo. Goku, de la sorpresa de verla, terminaría levantándose de su asiento. ¿Ocurre algo, Goku? Preguntaría Keigo. Goku no diría nada, puesto que se encontraría algo confundido de ver a Rukia con un uniforme escolar. ¿Acaso se conocen? Preguntaría Chad. Claro que no, es la primera vez que nos encontramos, ¿verdad, Goku-kun? Diría Rukia lindamente. A Goku le terminaría saliendo una gota de sudor en su mejilla tras escucharla decir aquello. Es la nueva estudiante de intercambio, Goku, diría Misuiro. ¿Verdad, Rukia-chan? Diría Keigo. Encantada de conocerte, diría Rukia tendiéndole la mano al azabache. Monta una escena y te mato, leería Goku mentalmente lo que tenía escrito en la mano de la Shinigami, por lo que su reacción no se haría esperar. Rukia solo sonreiría al ver nervioso al azabache. Momentos después. ¿Ocurre algo? No has dicho nada desde que llegamos aquí, diría Rukia. No espere verte vestida con el uniforme del instituto, diría Goku. ¿Acaso me veo mal vestida así? Preguntaría Rukia. No para nada, te ves linda con el uniforme, diría Goku sonriendo. Rukia solo daría una linda sonrisa tras aquel cumplido. A todo esto, ¿por qué de repente te comportas de una manera diferente a la de ayer?, preguntaría Goku curioso. Es impresionante, ¿verdad? Y eso que aprendí a comportarme así en una sola noche. Diría Rukia. Eso no responde mi pregunta. En todo caso, ¿qué estás haciendo aquí? Creí que habías vuelto a ese lugar llamado la Sociedad de Almas, diría Goku. No puedo, solo los Shinigamis pueden volver a la sociedad, además ya no tengo el poder para regresar, diría Rukia. ¿De qué hablas? Preguntaría Goku confundido. Anoche, casi pierdo mis poderes como Shinigami, me temo que los has absorbido casi por completo, diría Rukia observando al azabache. No sabía eso, diría Goku sintiéndose mal. Gracias a ti, me he visto obligada a usar este cuerpo Higai, diría Rukia. ¿Cuerpo Higai? ¿Qué es eso? Preguntaría Goku. Es un cuerpo temporal que se reserva para caso de emergencia. Los Shinigami que están muy debilitados entran dentro de un Higai hasta recuperar sus poderes, diría Rukia. Ya veo, con razón los demás podían verte, ¿no es así?, diría Goku. Precisamente, así que hasta que tenga de vuelta mis poderes, tendrás que hacer el trabajo de un Shinigami, diría Rukia. Supongo que es algo que tengo que hacer ya que tengo tus poderes, diría Goku. Vaya, me sorprende que tomes el trabajo como Shinigami en serio, diría Rukia sorprendida. Es una manera de compensarte por haber ayudado a mis hermanas y a mí a poder derrotar al monstruo de anoche, diría Goku sonriendo. No espere conocer a alguien como tú, cualquiera se hubiera negado, pero en cambio tú estás dispuesto a realizar el trabajo de un Shinigami a pesar de lo peligroso que puede llegar a ser, diría Rukia. No te mentiré, me da algo de nervios tener que enfrentarme a esas cosas llamadas huecos de nuevo, sin embargo, mi sangre me pide a gritos pelear contra oponentes mucho más fuertes que yo y derrotarlos, diría Goku, sintiendo el instinto de pelea de su raza. Por alguna razón me hizo recordar al Capitán Kenpachi, pensaría Rukia sonriendo. ¿Y bien cuando empezamos con el trabajo de ser un Shinigami? Preguntaría Goku. Así es, verdad, pues ahora mismo, diría Rukia. Ya veo, pero ¿cómo vuelvo a tener la espada de nuevo? Diría Goku curioso. De eso yo me encargo, diría Rukia, colocándose una especie de guante en su mano derecha. Goku se confundiría y se preguntaba qué era lo que iba a hacer. Solo quédate quieto un segundo, diría Rukia, llevando su mano derecha hacia el rostro del azabache, intentando separar su alma de su cuerpo, pero no lo lograría, lo cual la confundiría. No sé lo que tratabas de hacer, pero parece que no ha funcionado, diría Goku observando cómo la Shinigami golpeaba su rostro una y otra vez. Esto es imposible, diría Rukia retirando su mano del rostro del azabache. ¿Ocurre algo? Preguntaría Goku confundido. No puedo retirar tu alma de tu cuerpo, diría Rukia. ¿Eso quiere decir que no puedo convertirme en Shinigami? Preguntaría Goku. Si eso es un problema, diría Rukia preocupada. ¿Y ahora qué hacemos?, diría Goku, pero no recibiría respuesta. Si no he podido lograrlo, eso quiere decir que su alma es mucho más poderosa de lo que parece, pensaría Rukia observando al azabache que la veía confundido. Espero no ser yo el problema por el cual no pueda volverme un Shinigami, pensaría Goku.
Aún siento el poder espiritual dentro de él y ahora es mucho más fuerte que antes, sin embargo, poco puede hacer en ese estado. Me pregunto si se podrá hacer eso, pensaría Rukia teniendo una idea. Pensé en algo que podrías hacer para que puedas volverte un Shinigami, diría Rukia. No me digas que me vas a decir que me transforme o algo así, ¿verdad? Preguntaría Goku. Exactamente, diría Rukia sonriendo. Lo sabía, temía que dirías algo así, diría Goku con una gota de sudor en su mejilla. No nos queda de otra, al menos tienes que intentarlo, intentar expulsar tu poder espiritual para al menos así puedas lograr convertirte en un Shinigami, diría Rukia. Supongo que no tengo opción, así que lo intentaré, diría Goku suspirando. Sé que lo lograrás, tengo fe en ello, diría Rukia. De acuerdo, aquí voy, diría Goku, cerrando sus ojos intentando expulsar su poder. Rukia observaría cómo repentinamente ráfagas de aire empezaban a ser emitidas por parte del azabache, al igual que su cabello empezaba a ondearse. Goku empezaría a gritar provocando que las ráfagas de aire fueran más agresivas, al igual que un pequeño temblor se haría presente asustando a los estudiantes del instituto. Increíble, su poder espiritual está aumentando drásticamente, diría Rukia, cubriéndose de la ventisca, siendo que empezaría a sentirse una fuerte presión espiritual. Un aura oscura empezaría a cubrir a Goku, siendo que tras pegar un último grito, se produciría una explosión de energía, lo que provocaría que la Shinigami fuera lanzada unos metros hacia atrás. A la final sí funcionó, diría Rukia sorprendida, mientras se ponía en pie al observar al azabache con las ropas de un Shinigami. Goku dejaría de expulsar poder espiritual al percatarse que sostenía la katana que había usado anoche para acabar con el hueco, lo cual la presión que había en el ambiente dejaría de sentirse junto con las ráfagas de viento y leve temblor. Estás lleno de sorpresas, Goku-kun, diría Rukia acercándose. Sabes, no esperé que esto funcionara, pero por alguna razón liberar mi fuerza se sintió tan natural, diría Goku sorprendido de sí mismo. Dejando eso a un lado, es mejor ponernos en marcha, diría Rukia. De acuerdo, estoy listo para enfrentarme a lo que sea, diría Goku animado. Eres más interesante de lo que esperaba, pensaría Rukia sonriendo. Momentos después, el dúo de Shinigamis se encontraría recorriendo un parque en busca de una anomalía. Oye, aún no me has dicho a dónde vamos, diría Goku. Ya estamos cerca, diría Rukia sacando una especie de teléfono. ¿Cerca de qué?, preguntaría Goku curioso. De nuestras órdenes por parte de la Sociedad de Almas, diría Rukia. Ya veo, diría Goku. Parece que el espíritu de un niño que vive aquí en este parque está buscando su descanso, diría Rukia. Goku iba a decir algo, pero junto con Rukia terminarían escuchando el grito de alguien, lo que llamaría la atención de ambos, siendo que tras dirigir su mirada observarían como un hueco perseguía al espíritu de un niño para consumirlo. Ayúdenme, gritaría el niño corriendo desesperadamente, sin embargo, se tropezaría cayendo al suelo. El hueco estaría a punto de atacar al niño, pero el azabache se colocaría en medio con una mirada de pocos amigos. Muere, diría Goku fríamente cortando al hueco a la mitad con su zanpakuto provocando que desapareciera. Tiene una fuerza y velocidad impresionantes, diría Rukia sorprendida. El azabache se acercaría al niño que se encontraba agitado. ¿Te encuentras bien?, preguntaría Goku acercándose al niño, pero él al verlo con la espada terminaría asustándose pensando que le iba a hacer daño. No te preocupes, no te haré daño, solo te enviaré a un lugar mejor, diría Goku sonriendo mientras le colocaba el sello para que pudiera descansar en paz. Rukia se sorprendería al ver cómo el azabache realizaba el conso para que el alma de aquel niño fuera a la Sociedad de Almas. Goku solo observaría cómo aquel niño terminaba desapareciendo. Hiciste un gran trabajo, diría Rukia acercándose. Gracias, supongo, diría Goku observando el cielo, recordando un trauma de su pasado. ¿Ocurre algo?, preguntaría Rukia fijándose que el azabache se encontraba serio. No, no pasa nada, es solo que me siento un poco cansado, eso es todo, diría Goku sonriendo. Ya veo, diría Rukia sin querer indagar sobre el asunto. Supongo que ya se acabó todo, así que me voy a casa, diría Goku empezando a retirarse. Rukia no diría nada y solo lo observaría marcharse del parque. Al día siguiente, tanto el azabache y la Shinigami se encontrarían caminando por la ciudad en busca de alguna amenaza. Oh Dios, ¿por qué he nacido en este mundo? Les he traicionado, por favor, hazme sufrir para volver con ellos una vez más. Espero tu misericordia, diría Rukia leyendo un libro. ¿Se podría saber qué es lo que haces?,
Preguntaría Goku curioso acercándose a la Shinigami. Estoy intentando estudiar japonés moderno. Diría Rukia algo sonrojada por el acercamiento del azabache. No creo que eso sea literatura moderna, pensaría Goku con una gota de sudor en su mejilla. Por cierto, ¿te gustaría ir por algo de comer? Yo invito, diría Goku sonriendo. Un pequeño descanso no haría mal, diría Rukia sonriendo. Entonces vamos, conozco un lugar cerca de aquí donde podríamos ir a comer unos dulces, diría Goku empezando a caminar. ¿Y son deliciosos?, preguntaría Rukia. Cuando lo pruebes los sabrás, diría Goku sonriendo. Pero repentinamente ambos escucharían el sonido de un auto frenando repentinamente, lo que llamaría su atención, siendo que al fijarse observarían como un vehículo se alejaba rápidamente, puesto que parecía que había atropellado a alguien. Oye, ¿te encuentras bien?, preguntaría Goku acercándose a aquella persona que había sufrido un accidente. Ouch, eso dolió, diría Orihime intentando levantarse. Orihime-san, diría Goku deteniéndose al ver que era su compañera de clases. Goku-kun, diría Orihime sorprendida de verlo. Te acaban de atropellar, ¿verdad?, preguntaría Goku preocupado. Sí, tal vez, diría Orihime. ¿Cómo que tal vez? Dime, ¿te encuentras bien?, preguntaría Goku pensando que el golpe afectó su cabeza. Si solo me golpeé un poco la cabeza, descuida, estoy bien de veras, diría Orihime sonriendo. No estoy muy seguro de eso. En fin, ¿al menos viste por dónde se dirigió el auto que te atropelló?, preguntaría Goku. Creo que por allá, diría Orihime sonriendo. Sabes, deberías ser un poco más consciente de lo que te acaba de pasar y tomarlo con algo de seriedad, diría Goku regañándola. Lo siento, diría Orihime disculpándose. Rukia se encontraría en silencio y solo los observaría de brazos cruzados mientras ambos interactuaban. Lo siento, no quise regañarte o algo así, es solo que me preocupa que salieras lastimada, diría Goku. Orihime sonreiría al escuchar que se preocupaba por ella, pero se percataría de que atrás del azabache se encontraba la nueva estudiante. Rukia, diría Orihime reconociéndola. Así es, ¿y tú quién eres?, preguntaría Rukia seriamente. ¿Acaso no te acuerdas? Está en nuestra clase, se llama Orihime, susurraría Goku cómicamente. Cierto, diría Rukia acordándose. A Goku le saldría una gota de sudor en la mejilla al ver lo despistada que era la Shinigami. ¿Cómo estás, Orihime?, diría Rukia saludándole de una forma curiosa. Yo muy bien, gracias, diría Orihime sonriendo. Goku reiría nerviosamente al verla saludarse de aquella manera. Por cierto, parece que fuiste de compras, ¿verdad?, preguntaría Rukia sonriendo. Es verdad, mis compras, diría Orihime acercándose a recogerlas bajo la atenta mirada de Rukia y Goku. Parece que mis cebollas frescas, mantequilla y jalea de frijol están intactas, diría Orihime sonriendo. Me pregunto qué es lo que irá a cocinar con eso, pensaría Goku curioso tras escuchar aquellos ingredientes tan inusuales. La Shinigami vería una especie de marca en una de las piernas de Orihime, lo cual llamaría su atención. ¿Cómo te lastimaste tu pierna?, preguntaría Rukia. Supongo que acaba de pasar cuando el auto me golpeó, diría Orihime observando la marca en su pierna. ¿Y no te duele?, preguntaría Goku preocupado. Un poco, pero estoy bien, diría Orihime. Goku iba a decir algo, pero se fijaría como la Shinigami se había acercado a Orihime para observar detenidamente la marca que tenía en su pierna. ¿Pasa algo malo, Rukia?, pareces muy seria, diría Orihime llamando la atención de su compañera de clases. No nada, solo cuídate, diría Rukia sonriendo. Gracias, diría Orihime sonriendo. ¿Quieres que te acompañe a tu casa?, preguntaría Goku. Aprecio tu gesto, pero no hace falta, así que nos vemos, diría Orihime cruzando la calle después de mirar el semáforo. Me preocupa un poco, diría Goku observándola marcharse. Me pregunto si está en una cita con Goku-kun, pensaría Orihime con algo de celos regresando a ver a Rukia, pero dejaría eso a un lado pensando que solo iban a casa juntos, lo cual seguiría caminando para ir a casa. Esa marca me tiene intrigada, pensaría Rukia seriamente. Tras lo acontecido con Orihime dejarían lo ocurrido a un lado e irían por algo de comer dirigiéndose al lugar donde vendían deliciosos dulces. Momentos después en la tarde. Tanto el azabache y la Shinigami caminarían sin rumbo, puesto que en todo el día nada malo había ocurrido. Por cierto, esa chica, diría Rukia. ¿Te refieres a Orihime-san?, diría Goku. ¿Te llevas bien con ella?, preguntaría Rukia.
No realmente, apenas la conozco y no hablamos mucho, pero es la mejor amiga de mi amiga de la infancia, aunque diría Goku. Aunque, preguntaría Rukia. Como hace 3 años más o menos su hermano mayor sufrió un accidente y murió en nuestra clínica, diría Goku. ¿Qué? Diría Rukia seriamente. Su hermano era su única familia, pero debido al accidente se quedó sola, diría Goku. Hermano, no te puedes morir, por favor, no me dejes sola. Ese día la escuché llorar toda la noche y me dolió verla así, aunque en aquel entonces no sabía que era Orihime hasta hace poco, diría Goku. ¿Cómo era tu poder espiritual por aquel entonces? Preguntaría Rukia. Se podría decir que podía ver fantasmas, aunque nunca me relacioné con ellos o les di importancia como hasta hace poco con Rin-chan, ya que por aquel entonces tenía otras cosas en mente, diría Goku apretando sus puños. Tal y como imaginaba, pensaría Rukia. Por cierto, ¿por qué el repentino interés? Preguntaría Goku deteniéndose. Por nada, y si me disculpas tengo que irme, diría Rukia sin dejar de caminar. ¿A dónde vas? Preguntaría Goku. Me voy a casa, diría Rukia deteniéndose un momento. Ahora que mencionas eso, ¿en dónde vives? Preguntaría Goku curioso, puesto que recordaba que le había dicho que no podía volver a la sociedad de almas. Pronto lo sabrás, diría Rukia sonriendo para posteriormente seguir su camino. Me pregunto en dónde vivirá, diría Goku mientras la veía alejarse. Ya en la noche en la residencia Kurosaki, el azabache se encontraría meditando sobre su cama para poder controlar de mejor manera el poder de un Shinigami. Ahora entiendo cuando me dijo que pronto lo sabría, pensaría Goku sintiendo la presencia de Rukia en su habitación. Oni-chan, ¿has visto mis pijamas? Preguntaría Yusu ingresando en la habitación de su hermano. ¿Tus pijamas? No los he visto. ¿Por qué? Preguntaría Goku dejando de meditar. Qué raro, hasta uno de mis vestidos también desapareció, diría Yusu confundida. Seguramente las tomó Rukia-chan, pensaría Goku con una gota de sudor en su mejilla. Rukia solo se encontraría escuchando la conversación de ambos hermanos desde su guarida en la habitación del azabache. No te preocupes si no los encuentras, te compraré unos nuevos si deseas, diría Goku. ¿En verdad, Oni-chan? Preguntaría Yusu alegre. Claro, diría Goku sonriendo. Gracias, Oni-chan, por eso te quiero, diría Yusu abrazando a su hermano. Goku correspondería el abrazo de su hermana, estando unos segundos así para terminar separándose. Me voy, Oni-chan, y gracias de nuevo, diría Yusu dándole un beso en la mejilla a su hermano. Descansa, diría Goku observándola acercarse a la puerta. Igualmente, Oni-chan, diría Yusu saliendo de la habitación de su hermano. Tengo que proteger su sonrisa y para eso tengo que volverme más fuerte, pensaría Goku observando por dónde se fue Yusu, pero dejaría ese pensamiento de lado y se fijaría en el lugar donde se encontraba oculta su inusual invitada para posteriormente acercarse a su armario. Rukia se encontraba recostada, pero de repente empezaría a sonar su teléfono. Si es ella, pensaría Goku estando al frente de donde estaba la Shinigami. Oye, por si acaso no habrás tomado la pijama de Yusu-chan, ¿o sí? Preguntaría Goku intentando abrir la puerta del armario, pero esta se abriría primero. Tenemos problemas, diría Rukia, pero se sorprendería al ver al azabache al frente suyo. ¿Qué? ¿Acaso apareció otro hueco? Preguntaría Goku seriamente. Así es, y viene hacia nosotros, diría Rukia. ¿Qué dijiste? Diría Goku preocupado que algo malo les pasara a sus hermanas. Aquí viene, diría Rukia seriamente. Tras decir aquello, una especie de portal oscuro terminaría apareciendo y de dentro de él, un hueco empezaría a emerger destruyendo la cama del azabache. Maldición, porque justo tiene que venir a mi casa, pensaría Goku seriamente, pero sin que se lo esperaran el hueco terminaría atacándolos, lo cual ambos terminarían esquivándolo. Vamos, transfórmate ahora y acaba con él, diría Rukia seriamente. Si lo hago podría acabar destruyendo la casa y pondría en peligro a mis hermanas, diría Goku forcejeando con el hueco, pero la criatura terminaría usando su cola para golpearlo lanzándolo a estrellar contra la pared. Tengo que hacer algo, diría Rukia preocupada por el azabache. Maldito, ahora verás, diría Goku enojado, lanzándose a golpear al hueco logrando acertarle un golpe en el rostro con tanta fuerza que destruiría una especie de máscara mostrando el rostro de una persona. El hueco lanzaría un fuerte aullido tras recibir aquel golpe sin quedarle más que tener que retirarse del lugar.
Goku tendría la mirada ensombrecida tras reconocer el rostro que tenía aquel hueco que había escapado. Se ha escapado, hay que seguirle, diría Rukia empezando a moverse, pero se fijaría que el azabache no se movía. ¿Ocurre algo, Goku-kun? Preguntaría Rukia. Algo anda mal, diría Goku. ¿Qué? Diría Rukia confundida. La cara de ese hueco era del hermano de Orihime-san, diría Goku sorprendido de lo que había visto. ¿Qué dices? Diría Rukia sorprendida. Hay algo que no me estás diciendo, ¿verdad? Diría Goku seriamente. No te lo había dicho antes, pero los huecos fueron en su momento almas humanas, diría Rukia. ¿Por qué no me lo habías dicho? Pensé que era un monstruo de esos a los que teníamos que vencer, diría Goku. Es como dices, ahora solo es un monstruo y tienes que eliminarlo, diría Rukia seriamente. Pero, antes era humano, ¿verdad? Preguntaría Goku pensando que había acabado con almas inocentes. Las almas que se aferran a los sentimientos de rencor y arrepentimiento tienden a evitar que les realicemos el conso, por lo que terminan vagando por este mundo, y cuando pasa eso terminan convirtiéndose en huecos, o son devorados por otros convirtiéndoles en uno más del grupo, diría Rukia. Pero, diría Goku sintiéndose mal. Sé que saber esto fue impactante para ti, pero este es el trabajo que debes realizar, ya que, si no acabas con ellos, terminarán lastimando a personas inocentes y seguirán consumiendo más almas si no son detenidos, diría Rukia. El azabache tras escuchar aquello recordaría lo que había pasado hace unos días con sus hermanas. Al mismo tiempo en otro lugar, Tatsuki habría llegado a la casa de Orihime para visitarla llevándole algo de comer. ¿Que estaban juntos? Preguntaría Tatsuki sorprendida. Pero parecía que solo iban a casa juntos. ¿Por qué te alteras tanto? Preguntaría Orihime. Maldito Goku, teniéndome a mí se va con otra chica, diría Tatsuki celosa, pero se daría cuenta de lo que había dicho. Quiero decir, ¿cómo puede ser que no acompañe a casa a una chica herida? Nunca pensé que fuera tan desconsiderado, diría Tatsuki enojada. Pero me pregunto si me acompañaba y además estaba preocupado, pero yo, diría Orihime sonrojándose tras una imagen de Goku sonriente le llegara a su mente. Cuidado, te cortaré en 1000 pedazos. Mejor dicho, daré un golpe de karate, diría Orihime, cambiando de humor puesto que se había dado cuenta de lo que había imaginado. ¿Qué es lo que estás imaginándote? Diría Tatsuki. Pero repentinamente ambas escucharían el fuerte sonido de un golpe, siendo que al mismo tiempo habría un leve temblor. ¿Qué ha sido eso? Preguntaría Tatsuki. No lo sé, diría Orihime. Pero lo que no se imaginaban era que el causante de aquel golpe se encontraba afuera. ¿Crees que el hermano de Orihime-san haya llegado aquí por mí? Preguntaría Goku. Si analizamos bien la situación y recordamos que el anterior hueco vino por lo mismo, es lo más probable, diría Rukia. No me hace gracia tener que matar al hermano de Orihime-san, pero si no lo hago volverá por mí y tal vez haga daño no solo a mis hermanas, sino también a otras personas, diría Goku seriamente. Hablando de esa chica, puede que esté en peligro, diría Rukia. ¿Qué has dicho? Diría Goku preocupado. Con las chicas. Ellas se preguntaban qué había sido aquel ruido, pero repentinamente un oso de peluche terminaría siendo rasgado para luego terminar cayendo al suelo. Oh no, Enraku, diría Orihime acercándose a su peluche bajo la atenta mirada de su amiga. Qué horrible, ¿por qué está rasgado de esta forma? Preguntaría Orihime triste. Tatsuki solo se acercaría a ver lo que le había ocurrido al oso de su amiga. Pero ambas volverían a escuchar otro fuerte golpe en la casa llamando su atención. Otra vez ese ruido, diría Tatsuki seriamente. Orihime se preguntaba qué eran aquellos sonidos puesto que empezaban a ser más frecuentes. Sin embargo, ambas se percatarían que aquellos ruidos venían de una habitación al frente de ellas. Repentinamente una gota de sangre caería al suelo, llamando la atención de Orihime, que se fijaría que en su mano había sangre. ¿Qué es esto? Diría Orihime impactada, pero repentinamente sería atravesada por una monstruosa mano. Orihime. Diría Tatsuki preocupada, pero sentiría algo atrás suyo que terminaría golpeándola, mandándola a chocar contra una pared siendo lastimada. ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy sangrando?
diría Tatsuki, pero sentiría como algo la sujetaba para posteriormente ser lanzada de nuevo hacia un lado, lo cual tras incorporarse un poco, se preguntaba qué era lo que sucedía hasta que observaría una silueta transparente de una criatura al frente suyo. Algo está aquí, pero no puedo verlo, diría Tatsuki observando algo frente suyo, pero volvería a ser lanzada al piso con fuerza para posteriormente sentir como si algo estuviera encima suyo sin darse cuenta que era un hueco que intentaba hacerle daño. A un lado se encontraría Orihime asustada mientras observaba lo que le ocurría a su amiga. ¿Qué es ese monstruo? ¿Y qué le está haciendo a Tatsuki?, diría Orihime asustada mientras observaba cómo aquel hueco intentaba hacerle algo a su amiga, pero se percataría que a un lado de aquella criatura se encontraba su cuerpo tendido en el suelo. Esa soy yo. Pero como diría Orihime desconcertada, pero se fijaría como una cadena la unía a ella misma. ¿Qué es esta cadena?, preguntaría Orihime intentando sacársela, pero escucharía como su amiga se encontraba en problemas puesto que aquel monstruo la estaba ahorcando. No puedo quedarme viendo, tengo que hacer algo, diría Orihime levantándose para luego correr y terminar embistiendo el brazo del monstruo liberando a su amiga. Tatsuki empezaría a respirar agitadamente luego de dejar de sentir que algo la asfixiaba. ¿Te encuentras bien, Tatsuki?, preguntaría Orihime preocupada, pero se alegraría al ver cómo su amiga intentaba levantarse. Tatsuki, al no comprender qué era lo que ocurría, terminaría asustándose por lo que se acercaría a la pared intentando alejarse de lo que fuera que la estuviera acechando. No te acerques, aléjate de mí, diría Tatsuki hiperventilando del miedo. ¿Por qué me gritas así? ¿Qué pasa?, diría Orihime confundida al ver a su amiga en ese estado. Es inútil, Orihime, no puede escucharnos, ni siquiera puede vernos, diría luego. Orihime se sorprendería de escucharlo hablar, sin embargo, se fijaría como su amiga terminaba desmayándose. ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntaría Orihime seriamente. Eso me pone triste, Orihime, ¿acaso ya olvidaste mi voz? ¿Soy yo? ¿Acaso no me reconoces?, diría el hueco acercándose. No, aléjate de mí, diría Orihime asustada. Eso me pone muy triste, pero muy triste, diría el hueco, alejándose para posteriormente atacarla, lo cual Orihime, al ver aquello, cerraría sus ojos esperando lo peor, pero al no pasar nada los abriría encontrándose con la escena donde alguien detenía el ataque del monstruo con una sola mano. Si verdaderamente eres su hermano no deberías atacarla de esta manera, diría Goku enojado empujándolo para posteriormente hacerle un corte en la mano obligando al hueco a retirarse. Orihime se preguntaría quién era aquella persona que se encontraba de espaldas, pero notaría su peculiar cabello reconociéndolo. Maldición, esa cosa acabó lastimando a Tatsuki-chan, si no fuera el hermano de Orihime-san, habría acabado rápidamente con él, diría Goku enojado mientras observaba de reojo a su amiga de la infancia. Goku-kun. ¿Realmente eres tú, verdad?, preguntaría Orihime sorprendida de ver a la Sabache, pero no recibiría respuesta. Goku regresaría a verla notando la cadena en su pecho, por lo que rápidamente deduciría que su alma había abandonado su cuerpo al verla tirada en el suelo. Dime, ¿te encuentras bien?, preguntaría Goku. Sí me encuentro bien, diría Orihime. Me alegra escuchar eso, diría Goku sonriendo levemente. Por cierto, ¿qué quisiste decir con eso de que un hermano no debería atacar de esa manera?, preguntaría Orihime. Te diré la verdad, aunque será difícil de creer para ti, diría Goku seriamente. Orihime al ver el rostro serio de la Sabache se preocuparía un poco. Aquel monstruo que atacó a Tatsuki-chan y a ti es tu hermano, diría Goku. Estás mintiendo, ¿verdad? Eso es imposible, dime que eso no es verdad, diría Orihime reacia a creerle. No miento, lo que te acabo de decir es la verdad, por eso no puedo perdonar a tu hermano por haber lastimado a Tatsuki-chan, y si no fuera porque pienso que muy dentro de él pueda que esté sufriendo, lo habría matado en el mismo instante en que llegue, diría Goku seriamente. ¿Por qué? Mi hermano jamás haría una cosa como lastimarme o lastimar a alguien más, diría Orihime. Su alma no pudo descansar en paz, debido a que tuvo sentimientos que lo aferraron a este mundo, y es debido a esa razón a que otros como él devoraron su alma, provocando que fuese corrompido, diría Goku. ¿Hay algo que se pueda hacer?, preguntaría Orihime. La única manera de liberarlo es acabar con él, aunque eso no asegura que vaya a descansar en paz, diría Goku. Orihime tendría la mirada ensombrecida tras escuchar lo que había dicho el Azabache. Así que piensas que puedes acabar conmigo, diría el hueco reapareciendo.
Lo hubiera hecho antes si lo hubiera querido, pero quería saber la razón del odio que siento dentro de ti, además de por qué lastimaste a tu hermana y a su amiga, diría Goku. Me sentía solo y veía como Orihime me olvidaba poco a poco. Después de que morí ella rezaba todos los días en mi altar y pensé que todo estaría bien con tan solo sus oraciones, hasta que aproximadamente un año se hizo amiga de esa chica llamada Tatsuki, diría luego. Goku recordaría el día en el que ambas se habían hecho amigas, mientras que Orihime alzaría su mirada al darse cuenta que de verdad era su hermano. Después de eso, las veces que rezaba por mí disminuyeron drásticamente y entonces, cuando comenzó la preparatoria dejó de rezar y terminó olvidándome, por eso me sentía solo, diría luego. Oni-chan, estás equivocado, yo jamás te olvidé, intentaría decir Orihime, pero sería interrumpida. Silencio, ¿quién crees que tiene la culpa de que todo esto pasara? Diría el hueco enojado lanzándose a atacar a su hermana, pero el azabache le lanzaría un golpe alejándolo. Lo siento, pero no dejaré que le hagas daño, además nosotros como hermanos mayores tenemos en trabajo de proteger a nuestros pequeños hermanos y hermanas aun si eso nos cuesta la vida, pero si tú no eres capaz de luchar en contra de la oscuridad dentro de ti para proteger a Orihime, entonces yo lo haré por ti, diría Goku. Cállate, ¿tú qué puedes saber? Yo la crié en sustitución de nuestros padres que nos abandonaron, eso fue cuando ella tenía 3 años, y desde entonces siempre la he protegido, diría el hueco enojado. Orihime al escuchar aquello pondría una mirada triste al escuchar lo que había dicho su hermano. Rukia ingresaría a la habitación, pero quedaría en silencio observando lo que ocurría. ¿Que la proteges dices? No me hagas reír, si en verdad hicieras eso no la atacarías, diría Goku enojado. Cállate. Tú no sabes nada de mí, gritaría el hueco enojándose aún más. Mátalo de una buena vez, diría Rukia seriamente, pero sería ignorada. ¿No te das cuenta del daño que le estás causando a tu hermana? ¿Acaso no recuerdas los momentos que pasaste con ella? ¿En verdad vas a dejar que el hueco en tu interior siga corrompiendo tu corazón? Demuéstrame que puedes luchar con la oscuridad que se halla dentro de ti, diría Goku. El hueco, tras escuchar aquellas palabras del azabache, observaría a su hermana notando el broche que le había regalado, lo cual empezaría a recordar cuando ella era una niña y lo que tuvo que pasar para cuidarla, observándola como, al pasar los años, crecía, siendo que el motivo para seguir adelante era ver aquella sonrisa, sin mencionar que ella era lo único que tenía. Sora tendría un momento de lucidez tras recordar el pasado, por lo que por unos instantes intentaba luchar contra el hueco que tenía en su interior, provocando que se saliera de control. Oni-chan, diría Orihime preocupada al ver sufrir a su hermano. ¿Qué sucede? Preguntaría Rukia sorprendida. Lucha, no dejes que la oscuridad te controle, pensaría Goku. Orihime, diría Sora intentando luchar en contra del hueco. Goku colocaría una mirada seria al ver que la oscuridad en su corazón era más fuerte. Por favor, acaba conmigo, no quiero lastimarla, diría Sora resistiéndose. Orihime se sorprendería por las palabras de su hermano. Me alegra saber que estás luchando por tu hermana en este momento, diría Goku sonriendo mientras se alistaba para cortarlo a la mitad con su zanpakuto. No pierdas el tiempo, acaba con él ahora antes que pierda el control, diría Rukia seriamente. Sora terminaría sucumbiendo al control del hueco, lo cual observaría al azabache con enojo para luego lanzarse en contra de él. El azabache, estando a punto de realizar su ataque, quedaría en shock al ver cómo Orihime se interponía en el ataque del hueco recibiendo una mordida. Orihime, diría Sora reaccionando a lo ocurrido. Perdóname Oni-chan, es mi culpa, porque te dije que no me dejaras sola ese día, es por eso que no pudiste irte al cielo, diría Orihime derramando lágrimas. Goku solo observaría la situación sin decir nada. Yo sabía que siempre estaba cerca, aún ayer cuando estuve a punto de ser atropellada por ese auto tú me protegiste, me dijiste cuidado. Y me jalaste mi pierna, diría Orihime. Eso lo explica, diría Rukia. Así que la protegías aún después de la muerte, pensaría Goku sintiéndose mal por lo que le había dicho. Si dependía de ti siempre no podrías descansar en paz, así que quise mostrarte que era feliz, que no tenías de qué preocuparte, pero eso te hizo solitario, ¿no es así?, diría Orihime aparentemente desmayándose. Orihime, diría Sora empezando a sufrir por tomar el control. Está luchando contra el hueco que está en su interior. ¿Verdad? Preguntaría Goku. Así es, tal parece que no se convirtió en un hueco por voluntad propia, por lo que seguramente fue obligado, diría Rukia. ¿Por qué harían eso?
Preguntaría Goku observando al hermano de Orihime, pelean en contra de la oscuridad en su interior. ¿Acaso no es obvio? Su blanco eras tú, ya que las almas tomadas por otros huecos poderosos terminan siendo manipuladas por estos. En otras palabras, el hueco que te persigue tomó su alma, pensando que dudarías al momento de acabarlo, por lo que la envió tras de ti, pero ahora él está luchando desesperadamente contra ese hueco para proteger a su hermana, diría Rukia. Orihime. Diría Sora, destruyendo al hueco que lo controlaba. Orihime observaría lo que su hermano había logrado, sin embargo, volvería a sucumbir puesto que había perdido sangre debido a la mordida. Orihime-san. Gritaría Goku preocupado acercándose. Cálmate. Ella se encuentra bien, diría Rukia, llamando la atención de la Sabache para que se detuviera. Por fortuna la cadena del destino aún está unida a su pecho, mientras esté sujeta a ella no morirá, así que hazte a un lado, necesito curarla con el poder de mi Kido, diría Rukia empezando a curar la herida de Orihime. Sora, tras observar a su hermana, volvería a notar aquel pasador que le había regalado. Ese broche que trae puesto es un regalo tuyo, ¿verdad? Ya que me lo contó una vez, diría Goku, fijándose cómo Sora se acercaba a su hermana. Me dijo que por eso los usa diario, ya que es el último recuerdo que le diste, diría Goku. Por favor, acaba conmigo, diría Sora mientras observaba a su hermana. ¿Estás seguro? Preguntaría Goku sorprendido, al igual que Rukia tras escuchar aquello. Sí, ya que si permanezco aquí tarde o temprano la oscuridad que hay en mi interior tomará el control, es por eso que mientras mi mente aún está despejada, quiero desaparecer, diría Sora mirando a la Sabache. Goku observaría la mirada decidida de Sora puesto que lo hacía para proteger a su hermana, lo cual asentiría alistando su zanpakuto. ¿Cuál es tu nombre? Preguntaría Sora. Me llamo Goku, diría la Sabache. Goku, por favor prométeme que cuidarás de mi hermana en mi lugar. Diría Sora. Lo prometo, diría Goku impregnando de un aura dorada a su zanpakuto. Espera, Oni-chan, diría Orihime llamando la atención de su hermano, que tras escucharla dirigiría su mirada hacia ella. Oni-chan, aquel día cuando me compraste estas horquillas, me molesté contigo porque pensé que eran infantiles, no te dije nada cuando te fuiste a trabajar y esa fue nuestra despedida, diría Orihime. Sora solo escucharía las palabras de su hermana, recordando aquel día de su despedida. Así que déjame decírtelo ahora, Oni-chan, que te vaya bien, nos vemos después, diría Orihime derramando lágrimas. Sí, nos vemos después, diría Sora sonriendo mientras observaba a su hermana para posteriormente darle una señal a la Sabache para que hiciera su trabajo. Descansa en paz, diría Goku atravesando a Sora con su zanpakuto, lo cual él terminaría desapareciendo en partículas mientras tenía una sonrisa en el rostro. Orihime tendría una sonrisa, sin embargo, no aguantaría el dolor por lo que terminaría llorando en los brazos de Rukia. Goku se mantendría en silencio mientras observaba a Orihime llorar. Momentos después. ¿Puedes curarla, por favor? Escucharía Tatsuki, siendo que al abrir medianamente sus ojos, observaría borrosamente la silueta de alguien conocido. Claro, lo haré, diría Rukia empezando a curar a la amiga de la Sabache. Goku, diría Tatsuki con una voz baja. No te preocupes, pronto estarás mejor, diría Goku mientras sostenía en brazos a su amiga de la infancia. ¿Acaso me salvaste? Preguntaría Tatsuki. Lamento haber llegado tarde, diría Goku con una mirada triste. No sabes cuánto me alegra que estés aquí, diría Tatsuki colocando una mano en la mejilla de la Sabache, pero terminaría desmayándose. Despierta, Tatsuki-chan. Diría Goku preocupado. No te alteres, solo se desmayó de nuevo, diría Rukia acabándola de curar. Entiendo. Gracias por curarla, diría Goku observando a Rukia, siendo que ella terminaría sintiendo. Al día siguiente en el instituto. Orihime junto con Tatsuki se encontraban junto a sus amigas mientras disfrutaban del almuerzo, siendo que les contaría lo que había ocurrido la noche anterior. Les digo la verdad. Ayer un superhéroe nos salvó a mí y a Tatsuki de un ladrón que entró a mi departamento a robar, diría Orihime. Tú y tus historias otra vez, trata de decir algo un poco más creíble, como que un superhéroe llegó a tu casa o algo así, diría Natsui sin creerle. No les hagas caso, Orihime, me encanta que tengas imaginación, diría Chizuru, riéndose junto con las demás por las ocurrencias de su amiga. Pero no invente nada, lo juro, en verdad paso, ¿verdad, Tatsuki? Diría Orihime preguntándole a su amiga. Pues sí recuerdo algo parecido, diría Tatsuki. No muy lejos del grupo de las chicas, se encontraba el Azabache junto con las Shinigami escuchando lo que hablaban. Así que eso fue lo que hiciste ayer, ¿no?
Preguntaría Goku con una gota de sudor en su mejilla. Rukia asentiría con un rostro cómico tras lo que había escuchado. Flashback. Oye Goku-kun, no creí que fueras tan fuerte, ¿acaso eres un Tsuno? Terminaría de hablar Orihime puesto que Rukia le terminaría explotando algo en el rostro, lo que provocaría que terminara desmayándose. Oye, ¿qué fue lo que le hiciste? Diría Goku cómicamente. Un modificador de memoria, borre su memoria de esta noche y puse un reemplazo, diría Rukia con un aparato en su mano. ¿Modificador de memoria? Preguntaría Goku curioso observando cómo arrastraba a Tatsuki al lado de Orihime. Por desgracia no hay modo de predecir con qué recuerdos los reemplazará, pero mañana lo descubriremos. ¿Qué cree que pasó anoche? Diría Rukia. Fin. Flashback. ¿Usaste eso en mi familia también, cierto? Preguntaría Goku observando el cielo. Sí, lo usé, diría Rukia sonriendo, pero se fijaría del cambio de ánimo de la Sabache. ¿Qué ocurre? Preguntaría Rukia. Es solo que no quiero volver a ver cómo más gente cercana a mí sale lastimada, diría Goku. ¿Y qué piensas hacer? Preguntaría Rukia. Me volveré aún más fuerte para que jamás nadie vuelva a salir herido, así que cuento contigo la próxima vez que otro hueco aparezca, diría Goku sonriendo. Claro que sí, diría Rukia sonriendo. El Azabache no se percataría que alguien se acercaba hacia ellos puesto que los había notado estar interactuando. Veo que estás muy unido con la nueva estudiante, diría Tatsuki celosa mientras se acercaba. Tatsuki-chan, así que nos viste, diría Goku nervioso por la mirada de su amiga. ¿Cómo no hacerlo si pareciera que nos estuvieran vigilando?, diría Tatsuki. Lo siento, no fue nuestra intención, diría Goku riendo nerviosamente. Siento que algo me ocultas, diría Tatsuki observándolos. Rukia solo se escondería atrás del Azabache, haciéndole saber que no sabía nada. Tatsuki iba a decir algo, pero repentinamente sería abrazada por Goku, lo que la terminaría sorprendiendo. Oye, ¿qué haces? Diría Tatsuki sonrojada. Es solo que escuché lo que habían estado hablando y me alegra que nada malo te haya pasado, diría Goku sin dejar de abrazarla. Tatsuki se sorprendería por eso, lo cual daría una sonrisa y terminaría correspondiendo el abrazo. A fin de capítulo.